Llegados a este punto podemos empezar a trabajar incluso con esmaltes. Ahora voy a por los esmaltes. Yo aquí tengo un par de tonos con los que voy a trabajar, que son parecidos a los que hemos trabajado antes, pero la ventaja es que estos nos permite difuminar, hacer manchas mucho más suaves, y es muy bueno si ya tenemos una base preparada como la de antes, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta que cualquier cosa que le hagamos encima con esmalte, pues se lo va a llevar, habrá que dejarlo secar un día. Por eso hablaba del tema de la rapidez. Fijaros que esto lo hemos preparado en un ratito pequeño y esto va a ser un trabajo más lento, y sobre todo, no hoy, pero lo ideal sería dejarlo secar 24 horas. Vamos a empezar con el Streaking Rust, con óxido escurrido, que es un tono un poquito más oscuro. Voy a coger un pincel nuevo para ello. Vale, voy a trabajar ahora con estos pinceles y voy a cambiar el papel para que quede más limpio todo. Vale, voy a trabajar con estos pinceles, uno más pequeño o un par más pequeños para dar las manchas, y uno plano más grande en caso de que quiera difuminar algunos efectos en zonas amplias. Esto obviamente se puede utilizar directamente desde el bote, no hace falta diluirlo ni nada. Y con estas manchas lo que vamos a empezar es a difuminar, a unificar los efectos. También siguiendo un poco el criterio de antes, ¿no? Vamos a meter los tonos óxidos en algunas zonas. Acordaros que luego le vamos a dar el chipping y vamos a ponerle el color arena, el color verde claro encima, como que se ha decolorado, ¿eh? O sea que todo esto va a quedar por debajo. Aquí sí que vamos a necesitar diluyente para irlo difuminando, y un poquito de papel para luego secar. Gracias, Cosmo. Primero pintamos un poquito. Vamos trabajando ya con sentido vertical, y con el pincel plano, en este caso, podemos difuminarlo un poco. Esto es lo que realmente va a hacer que se unifique todo y que empiece a coger un aspecto un poco más real. Pintamos. Y difuminamos. ¿Vale? Cuando se seque es cuando veremos mejor los efectos. Recordar que el óxido también es muy mate. Tenemos que evitar las superficies satinadas, las brillantes.
Para las zonas horizontales que no van difuminadas en vertical usamos este pincel. Estoy trabajando también con transparencias. Me puedes sacar también fotos a la pantalla, que sale muy bien, ¿eh? Sí, sí. A la pantalla. Los colores no se aparecen en la pantalla. Salen más amarillo. Ahí. Sí, ya me imagino, es que no estaba muy bien equilibrada este monitor. Sale más amarillo de lo que se ve. Más amarillo. Mira, tengo aquí el mando. ¿Dónde está? Cosme, el mando de la tele, ¿sabes dónde está? No sé si está ahí detrás de ese monitor que tengo enfrente. No, lo tiene. ¿No? ¿El mando de la tele está por aquí? Sí. Sale mucho más amarillo, ¿no? Es que lo hemos estado intentando arreglar el monitor, que no salían los colores muy perfectos, pero no da más de sí esta tele. Si no encuentro el mando, suele estar en el hueco del sofá, en el cojín del sofá. ¡Ostras! Ahí suele estar siempre. Pues me parece que nos quedamos sin mando hoy. Bueno, de todas formas, ahora como vamos a meter el tono verdoso, de todas formas, este tono clarito que he metido es bastante amarillento, ¿eh? Que luego eso se va a quedar muy suavizado. Esta fase es simplemente para ir unificando todo lo que hemos hecho abajo, en la fase anterior. Todo ese contraste que hemos ido metiendo con el mapping y con los desconchoncitos esos, se va a ir suavizando con esta fase. Y con este color que este también se verá bastante amarillo, ¿no? Se ve bastante amarillo, ¿no? En pantalla. Este es más para utilizarlo para pequeños lavados que hagamos al final, pero bueno, que en esta fase también podríamos meter algunos toques con esto. Como os decía al principio, esa base de transparencias, como tenemos que ir trabajando, capas que se van superponiendo. Uy, me he salido de plano, ¿no? Si me salgo de plano, avisarme, ¿eh?
Bueno, en general, simplemente que sepáis que ambos colores, igual que hemos hecho con los acrílicos, vamos a trabajar con un color más oscuro y luego con un color más claro, unificando todas las manchas que hemos hecho anteriormente, ¿vale? Pero esto tendremos que trabajarlo lentamente y obviamente quedaría mejor. Para ir rápido e ir pasando a más cosas, vamos a pasar directamente a trabajar con los desconchones, que esta es una de las partes también más divertidas. La superficie ahora es bastante mate y es peligroso cuando trabajamos con el producto para desconchar, porque se suele agarrar bastante más a la superficie y cuesta más quitarlo. Os recomiendo que siempre que trabajéis con esto hagáis pruebas en una maqueta vieja, en un trocito de plástico, para ver cómo se comporta. No solo influye el producto, sino influye también en el color que ponéis encima, el tiempo de secado, la temperatura ambiente, o sea, influyen muchos factores para que pueda quedar mejor o peor. Pero cuando aprendes a utilizarlo, la verdad es que se convierte en un producto totalmente necesario para todo, y además que queda muy bien, o sea que con muy poco esfuerzo vamos a conseguir efectos de desconchado muy atractivos. Un poquito lo que hemos visto aquí en la foto. Podemos hacer algo así, que tiene bastante más pintura. Aquí prácticamente casi el 60% es pintura verde en este caso, pero esto podría ser muy bonito hacerlo en un vehículo, o con un poco más de zonas desconchadas, como es en este caso. Veis que aquí aparecen formas más grandes, desconchones pequeños desgastes. Vamos a intentar hacer eso, ¿no? O algo totalmente más radical, en donde permanezca más el óxido y haya muy poquito del color base. Por ejemplo, si queremos hacer un vehículo quemado, bueno, en este caso todo está oxidado, casi no quedan restos del color, ¿no? Los hilitos esos claros que veis, por ejemplo ahí encima de mi uña, suelen ser los hilos de soldadura, que no se suelen oxidar, por eso tienen ese aspecto como blanquecino alrededor. O por ejemplo aquí, eso que está alrededor suelen ser normalmente los hilos de soldadura. Para acelerar un poco el proceso, voy a darle al secador para secar el esmalte. Vale, bueno, un poquito es suficiente, y ahora el producto lo vamos a aplicar directamente en el aerógrafo. Este producto se disuelve solamente con agua, no es necesario echarle nada, bueno, ni de hecho no hay que echarle nada. Os explico. Si la superficie es mate y utilizas este producto, la pintura que luego apliques encima se va a agarrar mucho más. Si la superficie es satinada o brillante, al aplicar este producto y encima pintar con el color que queremos, la pintura se va a desprender más fácilmente, ¿vale? Entonces, no es que haya que barnizar o no, habrá que barnizar o no dependiendo de lo que queramos conseguir. Si queremos que se agarre más la pintura, apliquemos una superficie mate. Si queremos que se desconche más fácilmente y aparezcan desconchones grandes, podemos dejarlo más satinado. Aunque todo el óxido conviene que sea mate, pero luego se puede volver a barnizar después. Pero todo depende de lo que queráis conseguir. En este caso yo lo voy a aplicar directamente en la superficie mate, y lo que voy a hacer es procurar no pintar en las zonas que quiero que se queden más visibles de óxido. Así de simple. Mejor lo vemos. ¿Cuál de los dos va a utilizar, el heavy o...? El heavy. Hay dos, está este y el Scratch SFX, que es más fino, es más... el técnico. Mira, aquí está el botón de menú, que no sé si aparecerá. No. Desde ahí no llegó. Está el botón de menú y ahí aparece el menú para el color. Así le puedes tú ajustar un poquito más mientras preparo esto.
Bueno, el producto más suave es por si queremos hacer menos cantidad de desconchones, queremos hacer solo pequeños arañazos, pequeños puntitos y queremos controlarlo más. Por ejemplo, los que hacen aviones que les gusta controlar más los desconchones, excepto si hacen un avión japonés o algo que esté más machacado, puede ser más útil el otro producto. Creo que lo tengo. ¿Me pasas ese, el negro, el primero? Sí. Luego, este no, el mando no tiene pila, ¿eh? Sí, ese es el mando, ese es el mando. Yo lo estoy intentando. Aquí. Este es el suave para hacer desconchones mucho más finitos y este es el para hacer zonas de desconchones más grandes. ¿Vale? Hay dos modelos, pero bueno, que cada uno utilice el que más le convenga. Aquí, como quiero que predomine el tono de óxido bastante, voy a utilizar el heavy, el que hace desconchones más grandes. Lo ponemos directamente en el aerógrafo y ya está. No hay que hacer nada. ¿Se puede usar con pincel? También con pincel. Por ejemplo, imagínate que quieres pintar solo una zona de tu vehículo, una herramienta o una parte en concreto, porque el resto no se desconcha, pues le aplicas a pincel y ningún problema. Bueno, muy importante tener en cuenta que este producto no tiene cuerpo, es decir, no es como la pintura tiene un grosor, cuando pintas con ella tiene grosor. Esto es como el alcohol, que cuando se evapora pierde el cuerpo, así que aunque lo encharquemos no pasaría nada. Lo que sí que os recomiendo es que apliquéis varias capas suaves para que coja mejor el producto en la superficie. En vez de intentar encharcarlo todo, aparte que nos tarda más tiempo en secar, dar varias capas que se vayan superponiendo, es la mejor manera. Es como pintar casi con agua, ¿eh? Presiona cita, ¿no? Ostras, que sí está alta. Ostras, que sí está alta. No la había controlado. Sí, estaba puesto por defecto casi a 5 de presión, un poco más y nos revienta. No, lo ideal para trabajar con todo lo que hagamos, con las pinturas, con todo, es trabajar con 1,5 de presión. Con eso es más que suficiente, ¿vale? Obviamente, lo que os comentaba antes, cuanto más trabajéis cada fase, mejores resultados vais a tener. Yo estoy intentando simplificar para avanzar y rápido. Pero yo recomiendo que os toméis vuestro tiempo con cada fase. Estaba la torretita por ahí suelta del KV. Sí. Déjamela también. Aquí. Ojo. Veis que quedan como gotitas, las dejáis secar y volvéis a aplicar otra vez encima y esa sería la manera adecuada. También cuanto más producto aplicáis, más fácilmente se desconcha. También podéis usar máscaras para reservar zonas que no queréis que tenga producto para desconchar. O sea, podéis hacer muchas cosas con este producto. También sirve para hacer efectos de suciedad. Por ejemplo, en el póster que veis debajo de la televisión, que hay un robot pintado, toda la suciedad que tiene en las piernas y tal se ha hecho con este producto. Se aplica el producto y encima se aplica un color de suciedad y se quita con agua y aparecen efectos muy interesantes. ¿Con pincel se puede dar? Sí, perfectamente. Con pincel lo podéis aplicar, dejarlo secar un poquito y enseguida pintáis encima el color que queréis. Muy importante, no lo apliquéis y os vayáis a dormir.
hacerlo todo en el mismo día, o sea que tenéis que tener un tiempo adecuado para hacer todo el proceso a la vez. Si no tenéis tiempo, os recomiendo que pintéis zona por zona, o separéis la torreta y la pintéis por un lado, el cuerpo por otro, pero tenéis que intentarlo hacer todo al mismo tiempo. Porque cuanto más tiempo está el producto en la superficie, más eficacia pierde. O sea, si lo dejo un mes, dentro de un mes ya ni desconchará. Y ya que has mencionado el tema de enmascarar, ¿tienes algún producto para enmascarar? Las cintas de tamilla, las típicas de toda la vida, son ideales. Luego, si queremos hacer camuflajes de borde duro, está un putty que es de color negro, que es como cremoso, que lo vamos a traer para distribuir, de hecho, que sirve para hacer camuflajes y hacer culebrillas y todo de una manera muy fácil. Que es el único producto así nuevo que ha salido para hacer efectos interesantes. Que es como chicle, como plastilina, y es muy fácil de manipular. El Panzer Putty. El Panzer Putty, sí. ¿Y ese, el borde es duro o te hace un borde suave? Lo puedes hacer con borde duro si lo dejas asentar bien, y si lo dejas un poco en el aire recién colocado, te deja el borde ligeramente suavizado. Pero es maravilloso para hacer camuflajes complejos de culebrillas, de manchas sobre formas muy complejas, va fenomenal. Bueno, mientras se va secando esto, que ya le hemos dado bastantes capas, recordad que esto se puede limpiar con agua, que es muy inocuo, no huele mal, y simplemente con agua. Incluso si queréis hacer algo muy suave, que dices, ostras, es que quiero más suave todavía que el producto suave, pues podéis diluirlo con un poquito de agua para que pierda efectividad. Bueno, mientras se seca un momentín la maqueta, aquí os enseño otro ejemplo que usé para otra demostración, que es parecido al King Tiger que tengo ahí, para que veáis también un poco el trabajo pues, de los efectos, ¿no? Sobre todo estos efectos de suciedad que veis aquí, está hecho con el producto para desconchar, todo eso de ahí. Y el color negro es Umbrol de toda la vida. Aplicas el producto para desconchar, encima aplicas Umbrol, que se te quedará todo negro y te asustas y dices, hostia, me he cargado todo el trabajo. Pero luego coges el pincel y empiezas a retirarlo y te aparecen esos efectos tan bonitos, tan reales, ¿no? Que es muy difícil hacerlos a pincel, porque dices, ostras, ¿cómo hago eso? Ese efecto como de carbonilla renegrido ahí que se ha quedado. Todos estos efectos están hechos con el producto para desconchar. Y luego veis el trabajo que hay también a pincel, haciendo pequeñas picaditas, pequeños puntitos, pequeños detalles, todo hecho a pincel. Incluso estas manchas que están hechas por debajo, esta franja vertical aquí un poco más clara, o aquí vemos distintas manchitas que hemos ido haciendo, ¿no? Pues para que veáis cómo todo una vez superpuesto empieza a cobrar sentido, ¿no? y empieza a ser más interesante. Voy a hacer una cosa que no debéis hacer en vuestra casa, que es usar el secador de pelo. Y os digo que no debéis usarlo porque el calor altera las propiedades del producto. Cosa que si lo dejáis secar a temperatura ambiente no se ve afectado, pero el calor sí que lo afecta. Bueno, aquí el ambiente es calentito. Sí, calentito, pero necesitaba más calor, pensaba que iba a hacer más calor y de hecho hace frío aquí en Fuengirola, ¿no? Pero como necesitamos rapidez, utilizo el secador. Bueno, como hemos visto en las fotos que os he enseñado antes, se supone que este T-34 pues era verde, el 4BO famoso, y se ha decolorado y aparece un color más claro.
En este Li también ocurre lo mismo, vemos un color que es muy claro, muy amarillento, y dices, ostras, ¿y eso por qué? Pues es simplemente por la decoloración, el color pierde su fuerza y se va haciendo cada vez más claro. Por lo tanto, tenemos que usar un color claro para pintar encima. Como tengo este set de modulación, voy a utilizar un color clarito, el más claro de todos, aunque no es su propósito, pero me servirá, que es un color más clarito, más desgastado. Obviamente, si estamos haciendo otro tipo de vehículo, por ejemplo un vehículo invernal, usaremos el blanco sobre el color original, o un vehículo del desierto, un color arena, pero en este caso un color ya decolorado, que es este verde claro. Otra vez, directamente al aerógrafo. Eso que veis es la bolita que llevan todos los botes de tapón amarillo para ayudar con el agitado. Y ahora a pintar. ¿Vale? Lo que vamos a hacer no es como pintar una maqueta de cero, que la tienes que cubrir entera. Vamos a pintarla con suavidad y solo en las zonas donde queremos que se acumule más el color original. Por ejemplo, ¿dónde se va a acumular más? Pues en los recovecos, en las aristas. Y ahí es donde vamos a empezar a pintar. Obviamente en las zonas horizontales permanecerá menos el color, entonces vamos a ser más conservadores. Vamos a intentar pintar un poquito alrededor de las cúpulas y poco más. Y nuevamente intentando ser aleatorios, o sea, no intentar dar la misma intensidad en los dos lados de una pieza. Por ejemplo, aquí atrás pues sí que podemos darle un poquito más de intensidad. También esto lo podemos hacer por capas, podemos dar una primera mano y si no es suficiente y no nos convence, le podemos volver a dar producto para desconchar y otra vez repetir el proceso. O sea que no es necesario hacerlo de un tirón al principio. Vamos a darle un poco más de intensidad a este lado para que quede un más color del original, a ver qué pasa. Bueno, más o menos ya está pintado todo lo que queremos y ahora es cuando viene la magia o se acaba la demostración.
Sí queda mal. Vale. Pues retiramos el color como hemos hecho antes. Y con un poquito de... Ostras. Con un poquito de cleaner ya lo limpiamos. Así mientras dejamos secar un poquito el color, aunque seca prácticamente al instante. Ahora vamos a necesitar un pincel redondo, suave, y en algunas zonas podemos utilizar un palillo para hacer pequeños rayones, desconchones. Otro tema a tener en cuenta es que una vez humedecida la zona para hacer los desconchones y una vez seca ya no podemos volver atrás. Por eso, si no nos va a dar tiempo a hacer toda la maqueta al mismo tiempo, comienza haciendo un panel, luego pasa a otro y así sucesivamente. Bueno, esto ya está. Mira, déjamelo apoyado por algún sitio que tiene liquidillo. No, pero déjalo apoyado para que puedas hacer fotos. Apóyalo. Sí, alguna vez casi me ha pasado, de echarle la mano al botellín de aguarrás. Bueno, con un pincel de este tamaño va a ser más que suficiente para ir limpiando y para ir haciendo efectos. Recordar tener un palillo a mano también, sobre todo si has comido chuletillas, y vamos a empezar a humedecer. La forma de hacerlo... No se ve, no se ve. Ah, me he salido del plano. Sí, un segundito. Esto sí que quiero que lo veáis con detalle. Aquí lo plamo de yo. Bueno, obviamente donde hemos pintado muy poco nos vamos a llevar gran parte del color muy rápidamente. Incluso con la primera pasada nos lo vamos a llevar. La ventaja es que como la superficie es mate, va a compensar un poco y va a aguantar más la pintura. ¿Vale? Primero simplemente humedecemos y veis que ya empiezan a salir casi los desconchones de una manera muy fácil. ¿Lo veis? Conforme vamos frotando, vamos a ir llevándonos más producto, más pintura. Por ejemplo, aquí en las aristas nos interesa. Y con el pincel también podemos ir cogiendo agua limpia y limpiando todos los restos de pintura que vamos quitando. ¿Veis, no? Que es muy sencillo y muy eficaz. Ahora vamos con este lateral. Y lo mismo. Humedecemos. Fijaros que rápidamente salen los desconchones con tan solo tocar. Por varias razones, por lo que os decía antes, primero porque hemos pintado con muy poca pintura verde por encima, por otro lado porque estamos dejando poco tiempo de secado
y por otro lado porque estamos usando el heavy chipping, que es para hacer desconchones grandes zonas desconchadas. Aquí puedo utilizar el pincel con movimientos verticales, como estáis viendo, para hacer desconchones con forma en vertical y que no queden formas redondas. El palillo puede ser utilizado ahora para hacer pequeños rayones Fijaros que estoy marcándole muy suave. Y ahora con el pincel voy a eliminar más área de rayón, pero ya con el rayón marcado. El palillo nos va a marcar la zona. Y los desconchones van a aparecer más fácilmente en esa zona. ¿Sí? ¿Esta técnica sería aplicable también, por ejemplo, a un vehículo alemán de Panzer Grey, pero que se le ha pintado en el desierto la capa de...? Por supuesto. Pero quizá algo más suave. Claro, aplicarías... él pregunta, para los que no oís, si se puede aplicar a un Panzer alemán pintado en gris que encima tiene color arena, ¿no? Obviamente es el mejor ejemplo que puedes poner. Por ejemplo, para un vehículo en el Africa Corps, en el desierto. Además hay fotos clarísimas. Sí, que se desconchan y se arañan y tal. Eso es fabuloso, además muy divertido. Pintas el vehículo en gris, aplicas el producto y encima aplicas el color arena. Obviamente, si no quieres tanto desconchón, tienes que aplicar más color encima. O utilizar el otro producto para desconchar, el más suave, o dejarlo más tiempo de secado, o combinar todas. Todo ello te va a hacer que aparezcan más o menos. Por eso os dije que es muy importante probarlo en una maqueta antes de meteros con vuestro modelo. O sea, cuando vayas a hacer el tuyo, pintas un trocito de maqueta vieja, pruebas las mismas pinturas, los mismos tiempos de secado, y cuando digas, vale, esto es lo que quiero, lo aplicas en tu maqueta. Esto se puede controlar muchísimo, pero muchísimo. Se pueden hacer maravillas. Y se puede aplicar en un montón de técnicas. Se puede aplicar hasta para hacer barro. Tú puedes aplicar esto, puedes aplicar encima los tonos de barro y puedes conseguir efectos muy interesantes y muy reales. ¿Y para el camuflaje invernal blanco? Mejor aún. Lo mismo, ¿no? Mejor. Igual. Para el camuflaje invernal hay dos opciones, o hacerlo así o hacerlo con el blanco lavable, que eso lo expliqué precisamente en Málaga hace un año y medio cuando ¿Qué pasado en Alaurín? En Alaurín, ahí lo estuve explicando con el blanco lavable, la diferencia con esta técnica. Las dos producen efectos muy diferentes. Esto te produce desconchón, como que la pintura ha caído, y con el blanco lavable ocurre exactamente como ocurría a los tanques rusos. Quedaba como una... Sí, te lo va desgastando poco a poco, que era como ocurría en los tanques rusos. Si combinas las dos, pues ya haces maravillas. Es cuestión de paciencia. Sí, ya encima. También para el desierto, Para el desierto también tenemos color arena lavable, que combinado con el producto para desconchar, haces ya todo. Pero fijaros que aquí, con muy poco esfuerzo, mientras charlo con vosotros, fijaros qué zona tan bonita ha salido de desgastes. O sea, que esto es muy natural, que es muy real, que es muy parecido a la realidad de cómo se podría producir. Fijaros que también estoy intentando intensificarlo más en esta zona y aquí dejarlo de otra forma distinta, por lo que os decía antes, que cada zona quede diferente. No hagáis lo mismo en los dos sitios o quedará demasiado aburrido, demasiado monótono. Esto después sí no se le puede explicar, por ejemplo, un escurrido. Pero ya cuando está... Encima luego lo puedes hacer todo. De hecho, una vez que lo dejemos aquí, va a ser el color base para empezar a hacer lo que normalmente hacemos con las maquetas, sus lavaditos, sus efectos de escurrido, todo. Esto va a ser el color base realmente. Los tiempos de secado del chipping nos obligan, por ejemplo, en este solo estamos haciendo un color plano. Si tuviera un numeral, ¿Sí? tendríamos que enfatizar solo en el plano donde va el numeral, pintar y dejar el resto, porque si no se nos secaría. Si quisieras poner un numeral encima. Claro, pintar en verde el numeral
numeral. Pero el numeral estaría desconchado. Eso es. Esto, por ejemplo, yo personalmente lo haría ahora después, volvería a aplicar producto para desconchar y pintaría el numeral con pintura blanca, por ejemplo, y una mascarilla. Hacerlo en dos fases. Claro, y entonces lo desconcharía encima de lo anterior, no lo haría simultáneo, porque te puedes encontrar sorpresas un poco desagradables. Pero mejor hacerlo en dos fases. También cuando hacemos, cuando queremos hacer efectos de desconchado multicapa, por ejemplo, que ha habido varias capas diferentes y se han ido superponiendo y desconchando de forma diferente, por ejemplo, podemos meter el color metálico del vehículo, luego un color imprimación, un rojo imprimación alemán, luego podemos meter el color arena y luego un color verde de camuflaje. Cada capa puede estar desconchada de manera independiente a las demás. La primera es la que más desconchada tiene que estar, la del rojo imprimación. La siguiente un poco menos, la siguiente menos, siempre en ese orden. Y intentando barnizar entre capa y capa, también es muy recomendable, para protegerlo, por si acaso no se ha desconchado del todo la anterior. El barniz siempre satinado. ¿El qué? El barniz entre capas de trabajo satinado. Satinado o mate. Acordaros lo que os he dicho, que dependiendo si la superficie es mate o satinada, se va a agarrar más o menos. Entonces no pongáis siempre barniz satinado o siempre barniz mate, no, irlo alternando cuando lo necesitéis. Aquí me está viniendo muy bien que sea mate, porque si llega a ser satinado me habría llevado todo el color inmediatamente, con mucha rapidez. Mira cómo aparece ahí los efectos. O aplicarlo por zonas, ¿no? Sí, o por zonas. También puedes pintar una zona satinada y otra mate, dependiendo si quieres desconchar más una. Si es que lo bonito de esto es que una vez que sabes cómo funciona y que ves que es muy fácil, lo bonito es volver a casa rápidamente y ponerte a pensar a ver cómo aplicarlo en tu próxima maqueta, o solo en el tubo de escape, o solo en una zona determinada. La maqueta venía barnizada ya, ¿no? No, estaba solo imprimada en un color imprimación óxido. No tenía nada más. Y el imprimador nuestro es muy mate. Entonces, eso ya os da una pista, ¿no? La espumilla esa que sale es normal, es del frotamiento. Obviamente se va a desconchar más donde insistimos con el pincel. Aquí estoy insistiendo y me llevo más pintura. Que es lo que quiero, llevarme el máximo número de pintura, de cantidad de pintura de esta zona. Os vuelvo a insistir que podríamos coger, hacer esta capa que es muy suave y dejarlo secar y decir, pues quiero que se vea más verde. Lo vuelves a repetir el proceso. Y quedan efectos muy bonitos cuando superpones un par de capas utilizando esta técnica. Fijaros ahora que todos los efectillos que estuvimos haciendo antes, ¿os acordáis? De tantas manchas de color por aquí contrastando, ahora empiezan a cobrar más sentido, que aparecen zonas de un tono más claro, otras más oscuro, y todo queda unificado por la textura de la pintura verde. A mí lo que más me interesa ahora es que veáis que es súper sencillo hacerlo, que es que no requiere habilidades especiales ni tener conocimientos especiales de nada, que puedes estar viendo la tele con tu familia y lo puedes estar haciendo perfectamente. Y encima con un resultado muy real, porque dices, ostras, es que parece de verdad, es que es de verdad. ¿El qué? ¿No? Que no huele. No huele. Acrílico, no mancha. Sí, al principio esta técnica se desarrolló usando la laca para el pelo.
Pero ¿cuál es el problema? Que algunas lacas son antihumedad, otras extra fuerte, otras no sé qué. Y cuando ibas a cada país, la gente te decía, ostras, ¿y qué laca uso? Y digo, ¿y qué marcas de lacas tienes en tu país? ¿De qué país eres? Yo de Copenhague, yo de Alemania. Y en cada país hay marcas diferentes, entonces no está unificado, no te puedes entender con la gente, porque si dices, aplica una capa de laca antihumedad, y como es antihumedad no se va. Y se les estropeaba la maqueta y te culpaban luego a ti. Ostras, es que me dijiste que tenía que darle una capa. Y por eso este producto pues tiende a simplificar ese problema. Por supuesto que lo podéis intentar con laca, ¿eh? Bueno, tú no. Tú no, que no. Seguro que no tienes laca en casa. Hace años que ni me peino. Pero, nada, broma es. Pero podéis intentarlo, si tenéis un bote de laca, podéis hacer pruebas y comparar también la diferencia. A mí lo que me gusta del producto para desconchar es que no tienes que sacarlo del bote, que la laca la tienes que sacar, echarlo en un frasquito aparte, se evapora muy rápido porque tiene mucho alcohol y huele muy fuerte. Aparte, si compramos laca, tú lo vendes, o sea que también... No, esto es una cosita más que... No, pero yo siempre intento aconsejar todas las alternativas. Un engorro. Sí, pero alguien que a lo mejor lo tenga en casa y diga, hostia, pues me ha surgido una necesidad un sábado por la noche, lo típico, que quieres pintar una maqueta desconchada, que te antojas, no tienes producto para desconchar y tienes laca de la mujer que se ha ido de fiesta, pues coges y la utilizas y a lo mejor consigues efectos interesantes. Todo tiene siempre una alternativa y a mí me gusta explicar las alternativas que hay para hacer lo mismo, porque al fin y al cabo no todo el mundo dispone de los mismos materiales o de las mismas cosas. Además que todo lo que seamos del igual hay que experimentar. Sí, el experimentar es muy bueno, que siempre puedes encontrar cosas. El chico que inventó la técnica de la laca, que era Phil Stuciskas, no había productos para desconchar entonces, se le ocurrió probar con la laca, le funcionó y desde entonces se popularizó en todo el mundo. Y gracias a él tenemos esta técnica. Bueno, ahora voy a darle rapidez para acabarlo. Vamos a tirar otra vez del palillito. Lo bueno del palillo es que nos marca determinadas líneas o rayones en las zonas que queremos desconchar más y podemos controlarlo mucho más, incluso hacer zonas, básicamente dibujar los desconchones. Por ejemplo, aquí. Si queremos precisión y queremos hacer cosas con mucho detalle, lo podemos conseguir con un palillo. Aquí prácticamente es como dibujar. Podemos hacer pequeños arañazos, que esto luego lo ven en los concursos y dices, ostras, ¿cómo lo has pintado, no? ¿Cómo lo has hecho? Has dicho antes que si no hay mucho tiempo, que una vez aplicado el agua ya no hay marcha atrás. Si no hay mucho tiempo, que se vaya haciendo por partes. Sí. Pero ¿implicaría mayor esfuerzo después para conseguir el mismo desgaste en la zona que a lo mejor el día anterior? No. El proceso de desconchado, una vez que lo has pintado con el color encima, en este caso el verde, tienes que hacerlo el mismo día. Eso lo tienes que hacer el mismo día, porque si no se va a empezar a agarrar y al día siguiente ya no va a desconchar tan bien como el día anterior. Yo me refería a si tienes una maqueta grande y dices, ostras, no tengo tiempo suficiente hoy, tengo solo una horita, pues pinto la torreta, la acabo entera y mañana pinto el cuerpo del tanque, o pinto un lateral del tanque, lo mascarillo, pinto la mitad y mañana pinto la otra mitad. A eso me refería. Pero una vez aplicado el color encima, ya no hay vuelta atrás, ya empieza el proceso de secado. Bueno, fijaros que solo con el palillo hemos conseguido hacer efectos muy interesantes de rayones. También cuanto más lo humedezcamos, más fácilmente lo vamos a quitar. Entonces es otro factor a tener en cuenta. Fuera de cuadro. Fuera de cuadro. Ah, di que sí. No, se me iba. Ahí.
Ahora entendéis por qué he reforzado más las aristas. ¿Os acordáis que al principio he dicho reforzar más las aristas y darle menos en los interiores de las placas? Podemos usar un spray de agua, de estos para pulverizar, para humedecer las cosas y humedecer la maqueta para no tener que andar encharcándola con el pincel continuamente. Puede ser una alternativa. Vamos a ver aquí, que aquí casi se me olvidó darle producto para desconchar en la parte trasera. Vamos a ver si le ha tocado, sí, le ha afectado algo. Vamos a tirar. Habéis visto, ¿no? De qué manera hago la intensidad donde yo quiero, la controlo yo, no la controla el producto. Si quiero aquí más intensidad, lo trabajo con el palillo y luego paso encima el pincel y amplío esa zona. Pero es muy importante que nosotros seamos los que controlemos en qué zonas queremos más o menos intensidad. Está bien que algunas zonas queden aleatorias y que sea el mismo producto el que nos dé cosas diferentes, ¿no? Pero en la mayoría de los casos conviene decidir nosotros dónde queremos los efectos. Voy a coger ahora un pincel más grande. Por ejemplo, también si trabajamos con escalas muy grandes, 1.16, o si hacemos trenes blindados muy grandes y tal, o queremos hacer cosas de gran tamaño, por ejemplo una lancha de desembarco o cosas de ese tipo, esta técnica viene muy bien porque podemos hacer muchos efectos muy rápidamente en grandes superficies. Fijaros de qué manera tan fácil sale, ¿eh? Si apretamos bien, nos lo podemos llevar prácticamente todo. Importante ir retirando también el resto de agua con el color verde que vamos arrastrando. Y luego muy importante también el tipo de pintura que utilizamos encima. No es lo mismo que utilicemos Tamiya, que Life Color o que cualquier otro producto. Cada pintura nos va a proporcionar efectos diferentes, que eso también hay que tenerlo en cuenta, porque hay pinturas que tienen mucho más aglutinante, que las hace más resistentes y desconchan menos. Por ejemplo, Tamiya es una pintura muy resistente y nos producirá micropuntitos y zonas más controladas de desconchones. Por ejemplo, Vallejo, que tiene mucha resina acrílica, la podremos quitar casi como un chicle, casi como la piel del lagarto de V. Entonces, dependiendo de lo que queramos hacer, pues iremos a utilizar una pintura u otra. Y una vez más volvemos a probar lo que tengamos en casa.
Antes de meternos con nuestra maqueta tenemos que tener claro, a ver, ¿qué quiero conseguir? Esto, vale, voy a probar la pintura Tamiya, pruebo la de Amo y pruebo la de Light Color a ver qué ocurre con cada una. Hago un trocito con cada una y la que me dé el efecto que más me gusta es la que voy a utilizar en la maqueta. Puede ser una manera de decidir. Yo una prueba que hice con Vallejo salía en parchetorio. Sí. Se sale un parche entero. Sí, es lo que os decía. A ver, si hay algo que quieres hacer, que quieras que se levante todo como el látex, o sea, como cuando te quitas aquí pegamento blanco que te lo quitas de un tirón, vale. Pero tienes que tener muy claro que produce ese efecto antes de meterte a utilizar una pintura concreta. Porque te puedes encontrar sorpresas y dirás, joder, si Miguel lo hacía allí y le quedaban unos desconchones muy finitos y muy controlados y a mí de repente se me levanta todo, pues es por la pintura que estás utilizando. Yo desde luego, si me monto una maqueta que llevo montándola un mes con sus fotograbados, con sus cositas, yo no me arriesgaría a probar algo que no controlo o usar una pintura que no has probado nunca, porque necesitas un efecto muy concreto y no te puedes arriesgar. Por eso, o probamos aparte o utilizamos algo que ya sepamos que nos va a quedar bien. Yo tengo suerte porque todo lo que hago lo hago para mí con mis cositas, entonces todo me funciona y ya me quedo tranquilo, ¿no? Pero también es la única manera que tengo para hacer este tipo de demostraciones, ¿no? Que sé que no me voy a llevar sorpresas, que no me va a dar ningún error raro y que me va a quedar como a mí me gusta. Bueno, pues más o menos, aunque se podría trabajar mucho más, pero yo como no dispongo de tiempo ilimitado, la voy a dejar aquí en cuanto al tema de los desconchones. Y ahora vamos a pasar a hacerle los efectos más de weathering, ¿no? Más, que le van a dar un poco más de vida. El aspecto pues es aceptable, ya se empieza a parecer un poco a las referencias que teníamos por aquí. Bueno, os enseño, esta es una maqueta de un chico que he encontrado por internet, que no sé el autor, pero me ha gustado mucho. Está muy bonito, lleno de efectos. Y veis que tiene aquí restos también de color arena y en el cañón. Y cómo ha metido aquí tonos granates más oscuros, o sea, cómo lo ha llenado de variedad. Y es una maqueta, ¿no? Y que luego ves una de verdad y dices, ostras, pues está muy bien hecho, ¿no? Pena no saber quién la ha hecho. Y bueno, pues nosotros nos estamos basando un poco en estos conceptos y no va mal. Podríamos haber hecho desconchones más agresivos, podríamos meterle ahora otra capa de producto para desconchar y hacerlo más parecido a esto, con más intensidad. Pero bueno, esto en un principio es más que suficiente para entender un poco el proceso. Quedan efectos muy interesantes y ahora vamos a empezar a trabajar con unos lavados y a empezar a dar un poco de contraste y de vida.